Entrando en el tema que nos ocupa en esta mañana, le digo, es un día súper especial. ¿Por qué? Porque es un día que nadie lo esperaba, ¿sí? Después de 72 horas de silencio, y es un día domingo, ¿no? Porque para entonces, lo que para nosotros es domingo, era el primer día de la semana para ellos, porque el último día era el de descanso, que es el sábado o el sábado, ¿no es cierto? Entonces la palabra de Dios dice que Cristo Jesús resucitó el primer día de la semana. Eso quiere decir que el jueves en la noche, ¿sí?, se había consumado toda la situación. Pasaron 72 horas. 72 horas de silencio después de un par de días convulsionados, los anteriores a estos 3 días de silencio, en el que pasaron muchas cosas, ¿no? Y yo quiero un poquito mencionarlas para mostrar la dimensión de lo que implica la resurrección de Cristo, ¿sí? No es solo el triunfo sobre la muerte, que ya vamos a hablar algo, sino que antes de que Cristo Jesús acepte por un amor incomprensible ponerse en el lugar que a mí muy merecidamente me correspondía, antes de eso, Satanás había entrado en la persona, en el cuerpo de Judas, para ofrecerle a cambio de 30 piezas de plata, ¿sí?, que era el valor de un esclavo además, no era el valor de un rey, era el valor de un esclavo. Satanás había entrado en él y él había convenido en entregarle a su Señor, con quien caminó 3 años y algo más aproximadamente, igual que el resto, parecía uno más de los del equipo, uno más de los cercanos, uno más de los que comenzaron a apasionarse con él, parecía, pero se dejó llevar y el enemigo entró en él. Eso quizás marca la diferencia de una actitud que aparentemente es similar con Pedro, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa misma noche el Señor advirtió de que uno le iba a entregar, que era Judas, y otro le iba a negar, que era Pedro. Y ambos acontecimientos son reprochables, si es que queremos decirlo, ¿sí? Ambos acontecimientos son críticos, terribles, pero el fin de ambos es diferente. Pedro llora amargamente, dice, cuando sale después del canto del gallo, llora amargamente y su condición posterior se determina que hay un verdadero arrepentimiento, porque eso es lo importante, que un arrepentimiento traiga cambios, que un arrepentimiento nos haga crecer, que un arrepentimiento, que una caída nos levante, pero nos levante para bien. Y eso pasó con Pedro, pero Judas no. Él también dice que se arrepintió después de que le entregó con un beso, después de que recibió la palabra amigo, ¿sí? Él se arrepintió sabiendo que estaba entregando a un justo, fue y devolvió el dinero que le habían pagado. No quisieron recibir obviamente el dinero los mismos que le habían pagado, porque dijeron, este es dinero de sangre, así que no puede entrar dentro de las ofrendas, y compraron un terreno con eso para enterrar a los extranjeros. Y la Biblia dice que él también se arrepintió. Es más, de Judas se dice la palabra y se arrepintió. Pero su futuro, las pocas horas posteriores, no dan el mismo resultado que Pedro. ¿Sabe por qué? Porque a él se le metió el diablo literalmente. Y eso había pasado, ¿no? Entonces, dicho de otro modo, el diablo estaba saltando en chuzapata, porque encontró un traidor para echar abajo todo una vida de bendición que fue esos 3 años y medio para la humanidad, no solo para Jerusalén, no solo para Galilea, para la humanidad, la presencia del Hijo de Dios aquí en la tierra. Pero eso pasó, ¿no? Y claro, y no solo que consiguió meterse en Judas, sino que también consiguió usar quizás al más destacado, al más comprometido, al más amoroso de los discípulos para que tenga miedo. En Pedro no se metió, pero sí le hizo tener miedo, y ese miedo hizo que le negara 3 veces. No obstante, esto estaba bajo el control de Cristo Jesús, porque el Señor le dijo, tranquilo Pedro, no te me presentes tan comprometido. ¿Sí? Y él dijo, no, si es que es necesario, voy a la muerte contigo, me vas a negar antes de que cante el gallo. Tiempos, difíciles en los que pide a sus amigos que le acoliten en oración y no pudieron respaldarle en oración cuando más lo necesitaba. Cosas que
que se añadieron a los latigazos, cosas que se añadieron a los escupitajos, a la burla, al escarnio, a la laceración de su espalda. Todo esto son añadidos, ¿no? Que golpean no solo el cuerpo, sino que golpean el alma también. Y claro, lo que sucedió, digo, poco antes de estas 72 horas de silencio, es que él fue arrestado cuando ya estaba un juicio establecido, hecho, predeterminado. Obtuvo su sentencia, su crucifixión y una sepultura, inclusive ni siquiera como nosotros llamaríamos hoy una cristiana sepultura, es decir, poder tomarle, ungirle, guardarle en una caja, que no sé si así se hacía en esa época. Lo que sí, se le envolvía en un manto y que quizás mucha gente acompañe, ¿no?, hasta el lugar del sepulcro para que a todos conste dónde está, etcétera, etcétera. Ni siquiera eso pasó, porque como ya era la noche y al día siguiente era día de reposo, si es que no se le bajaba rápido de esa cruz, tenía que quedar ahí hasta después del día de reposo. Entonces aún su sepultura fue demasiado ligera, demasiado rápida, sin la honra que hubiera merecido, al menos de los suyos. Los suyos habían sido esparcidos igualmente por temor. Así que todo esto añade tristeza, y esa tristeza se vio corroborada por la creación, porque la creación sí le reconoció al Hijo de Dios. Los hombres no, los judíos no. La gente hoy no le reconoce al Hijo de Dios, pero la creación sí. La creación sí sabe que Él es creador. Y usted me dirá, ¿por qué? ¿Cómo sabe esto, pastor? Porque la creación sí estuvo de luto. Dice que hubieron 3 horas de total oscuridad. 3 horas. Obvio, el cielo lloraba. El cielo lloraba porque su creador había sido desconocido, había sido enjuiciado, había sido sometido a escarnio. 3 horas la creación estuvo de luto, ¿sí? No como quieren decir hoy los herejes, los blasfemos, que fue uno de los eclipses lunares. Nunca un eclipse lunar dura 3 horas. Y no necesito ser científico para eso. Simplemente el tiempo que da la vuelta en 24 horas, ¿sí?, no puede detenerse 3 tapándole al sol. Así que fue la creación en luto en esa situación. Y claro, y parecía que todo quedaba ahí, porque así se había dado. El diablo mismo debió haber pensado y debió haber dicho: a todos los profetas anteriores les maté, a todos los profetas les empañé, a algunos logré cambiar sus perspectivas, y ahora viene el Hijo de Dios y acabo de vencerle. Así que el motivo de regocijo, el motivo de exaltación es que deberíamos vivir gritándole nosotros a Dios en gratitud, en reconocimiento, es porque toda esa tristeza, todo ese lamento, toda esa injusticia, todo ese dolor, todo ese quebranto tuvo un fin 72 horas después, cuando inclusive en ese lapso algunos perseguidores, algunos de los que procuraban matarle, fueron a las autoridades y dicen: les oímos a estos, a los seguidores de este embustero, que al tercer día iba a resucitar, así que les pedimos que por favor refuercen la guardia en el sepulcro, no vaya a ser que estos lleguen, roben el cadáver y digan: ha resucitado, ¿no? Y fueron a reforzar, ¿sí? Torpes, queriendo luchar contra Dios. Jesucristo, que estaba entrando, ese cuerpo que estaba entrando, y Él que seguía trabajando. Él inmediatamente fue al Seol, que en el Antiguo Testamento se entiende Seol como el lugar de los muertos, es decir, es un lugar espiritual, ¿sí?, en donde las almas de los que morían en el Antiguo Testamento iban allá, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que se conocía. Después de la resurrección de Cristo, pero antes de que Él resucite, Efesios dice que Él trajo cautiva la cautividad, es decir, de ahí en adelante se separó el lugar de los muertos, ¿sí?, en el lugar de los que van a condenación eterna, que se llama el Hades, o viene a ser la puerta del infierno, y el lugar, ¿sí?, del paraíso, el tercer cielo, o el seno de Abraham, ¿sí?, que es el lugar a donde van los que han muerto en la gracia del Señor, ¿no es
cierto? Entonces, desde ahí, ¿por qué? Porque la Biblia dice en el libro de Efesios, capítulo 4, que Él trajo cautiva la cautividad. Entonces, mientras los otros estaban guardando, sin darse cuenta que estaban delante de una piedra, guardando unos mantos, guardando un sudario, ¿sí? Jesucristo trajo cautiva la cautividad, ¿sí? Es uno de los primeros privilegios que recibimos quienes anhelamos morir en su gracia, ¿sí? Que no vamos a ir a las puertas del infierno, sino que vamos a ir a las puertas del cielo, que la Biblia lo llama el paraíso, el tercer cielo, en una experiencia que tuvo Pablo, o se conoce también como el seno de Abraham. ¿Por qué lo digo esto? Porque hay un texto bíblico que es discutido respecto de si es una parábola o si es una realidad. Yo me voy porque es una realidad, porque la Biblia no me hace notar que sea una parábola, cuando se habla de Lázaro, aquel mendigo, y el rico. Sí, ustedes saben de lo que estoy hablando, porque yo sé que ustedes leen la palabra de Dios. A partir de este momento, de esta gloriosa resurrección, que no solo el cuerpo ya no estaba ahí, porque claro, ya habían advertido, no dice, vaya a ser que quiten el cuerpo y digan que resucitó. No, se presentó por 3 ocasiones a sus discípulos, se presentó a más de 500 gentes, algunos sepulcros fueron abiertos y los que habían muerto antes, sus familiares, amigos, conocidos, volvieron a ver a muchos que resucitaron junto con Cristo, de los que fueron traídos de la cautividad. Es decir, había evidencias increíbles, maravillosas de mi Señor, que hoy mismo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Es precioso, mi Cristo Jesús. Así que de ahí en adelante, las cartas de Pablo, por ejemplo, de Pedro, hablan y este término resurrección comienza a tomar forma. Yo quiero decirle que la resurrección de Cristo trajo no solo una esperanza, y ya le voy a decir por qué, una esperanza viva, sino también una realidad que debe manifestarse en nuestras vidas. Esperanza viva, ¿por qué? Porque el plan redentor se tenía que ejecutar, pero que con la muerte de Cristo Jesús quedaba pagado el precio del pecado de la humanidad y beneficiados quienes lo aceptamos, ¿no es cierto? Es decir, la Biblia dice, la paga del pecado es muerte, ¿sí? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Entonces, la paga del pecado era muerte, Él murió, pagado el pecado. Punto, se acabó. Olvidado, enviados nuestros pecados al mar del olvido. Pero, la resurrección a nosotros nos libra de la muerte, no de la muerte física a la que estamos expuestos todos, sino de la peor muerte que puede haber. Para esto es necesario recordarle, porque ya lo he dicho, que la palabra muerte significa separación, ¿sí? Entonces, cuando uno muere físicamente, lo que hace es separarse del mundo de los vivos. Pero el triunfo, la esperanza, la gloria de Dios para nuestras vidas está en que nosotros no vamos a experimentar una segunda muerte. Y hay muchos cristianos que ni siquiera saben que había 2 muertes. Por eso lo voy a compartir. Yo sé que ustedes sí saben, pero para que cuenten a los que no saben, ¿sí? En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, Apocalipsis capítulo 20, me voy a permitir darle lectura del versículo 11 al versículo 15. Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 al 15, dice así. El titulito que precede a este texto dice, el juicio ante el gran trono blanco. Es decir, nosotros los cristianos sabemos, debemos estar muy claros, bien entendidos, nunca olvidados, y si es que es necesario hablar a otras personas de esta real situación, ¿sí? De que en esta vida nosotros vivimos y vemos, ¿sí?, injusticias, vemos cómo el impío se sale con la suya, vemos cómo los que se sienten con poder de cualquier naturaleza oprimen a los que no lo tienen, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y claro, no es que chuya vida, o sea, yo puedo ser un perverso, yo puedo ser un malvado, yo puedo aprovecharme del prójimo, yo puedo hacer lo que sea, y mañana me da un infarto y ¡pum!, ya, y feliz de la vida del pecador. Y otros que debemos ser, ¿no es cierto?, que debemos ser personas que vivimos para agradar al Señor, por lo tanto,
con frutos del Espíritu en nuestras vidas, manifestando, que a veces hasta soportamos ciertas cosas para que la luz de Cristo siga brillando en nuestras vidas, también morimos y ya. No, hay un juez justo, porque aquí en la tierra se salen con la suya, pero delante de Él no es así, ¿cierto? Sino que Él va a poner en orden. Ahí no hay justicia que se compra, ahí no se generan casos, se generan juicios, no se generan pruebas, ahí yo tengo el poder y te oprimo, nada que ver, ahí no hay nada de esto, ¿cierto? Sino que hay un juez justo que va a reinar y va a decir: estas son mis ovejas y estas son las cabras, estos para la vida eterna conmigo y estos para la condenación. Esa separación, sí, o ese instante, sí, de los que van para juicio, ellos quedan separados totalmente y eternamente de Dios. Esa es la segunda muerte. Permítame darle lectura entonces. Apocalipsis capítulo 20, del versículo 11 al 15 dice así: y vi un gran trono blanco, con atención y con reverencia como siempre, por favor. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué tal? Ahí dice, sí, que de ese gran trono blanco en donde está el Padre y donde está el Hijo, ¿sí? Cuando ellos deciden manifestarse, es decir, en lo que se conoce como el juicio o el juicio eterno, dice: la tierra, todo desapareció, quedan ellos, porque delante de ellos nada puede permanecer, ellos son santos, santos y santos, por lo tanto nadie puede permanecer. Dice: y se presentaron los que en la tierra se conocían como grandes y los que en la tierra eran considerados como pequeños. Y los que murieron en el Titanic y los que murieron ahí, dice: el mar entregó sus muertos. Los que murieron antes, el Hades entregó sus muertos. Y fueron juzgados según sus obras, según lo que hicieron o no hicieron aquí en la tierra. Y ese juzgamiento les llevó a que vayan a un lugar eterno de condenación, a un lago donde es tormento eterno, porque el infierno es descrito en varias partes de la palabra de Dios y es aterrador. Y ahí fueron lanzados, dice, todos ellos. Esta es la eterna separación de Dios, esta es la segunda muerte. Si Cristo resucitó, bendito sea el Señor, que el madero no lo pudo retener, ni el sepulcro le pudieron retener, ni todo un imperio romano le pudo detener. La resurrección de Cristo a nosotros nos da esta esperanza, ¿sí? De que hemos resucitado aquí, porque estábamos muertos de nuestros delitos y pecados, hemos resucitado y por lo tanto vamos a evitar esa segunda muerte. Nosotros ya no vamos a tener una eterna separación de Dios, por el contrario, vamos a estar presentes, valga la redundancia, en la presencia del Señor, alabando y glorificando su nombre. Esa es la esperanza viva por la resurrección de Cristo Jesús. Si Jesucristo no resucita de los muertos, nuestra fe es vana, nuestra predicación es vana, estamos condenados. Yo quiero que vayamos a unos pasajes, de una vez, Apocalipsis 21, una paginita más adelante, Apocalipsis 21, el versículo 8 corrobora y dice esto, ¿no? Para que vea quienes van a juicio eterno. Y quizás ninguna de estas actitudes esté en nuestras vidas. 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y ahora, esa lista no es taxativa, es decir, no es solo eso, ¿no? Es más
más de eso. Por ejemplo, aquí no dice, pero en Corintios dice, los injustos también no heredarán, los afeminados también no heredarán. Entonces, ellos van a quedar totalmente separados, ¿sí? Y como ellos no han nacido de nuevo porque no conocen, entonces resulta que sí, ellos un día, y resucitados ellos también, no es que ya muerto más que me maten, no es así, porque todos vamos a resucitar. Primero los que hemos muerto en la gracia del Señor seremos resucitados, si es que no estamos con vida ante su venida. Una vez que estemos resucitados, nos unimos a los que estén con vida, seremos transformados, lo mortal en inmortalidad, la corrupción en incorrupción, ¿sí? Y seremos levantados al cielo. Y nosotros iremos no a un juicio, sino vamos a un tribunal de Cristo, en donde tendremos las recompensas por lo que hayamos hecho desde que somos cristianos. Pero eso es un tribunal de recompensas, que es distinto a un tribunal de juzgamiento y de sentencia que ya está dada para todas estas personas. Así que esa es la esperanza viva que nosotros tenemos. ¿Por qué tengo que portarme bien? ¿Por qué tengo que procurar vivir en santidad, en integridad, en transparencia? ¿Por qué tengo que inhibirme del pecado que me acecha? Porque yo no quiero estar separado eternamente de mi Señor y en condenación eterna. Porque si Él entregó a su Hijo Jesucristo en una cruz para que pague el precio, lo menos que puedo hacer yo, por un simple sentido de gratitud, ¿sí?, es vivir en santidad, y más aún cuando sé que puedo estar un día en su presencia y por la eternidad disfrutándole. Como yo digo, mi puesto quizás nadie me lo quite, a los pies, impregnado mis labios exactamente donde yo mismo clavé, en sus pies, ahí, en adoración, llorando eternamente de gratitud delante de mi Señor. Y no vaya a ver dónde vayan a parar todos estos, los mentirosos, dicen en Apocalipsis 21:8, cuando todos pensáramos que una mentirita piadosa. No, que Dios nos guarde. En el Evangelio de Lucas, capítulo 26, capítulo 24, del versículo 1 al versículo 7 se llevaron esta sorpresa. Y yo quiero recordar esta situación maravillosa para sacar una frasecita que es necesario que nosotros tengamos bien claro. Lucas capítulo 24, versículos del 1 al 7 hago yo la lectura, y como siempre le pido por favor me siga con atención y con reverencia la palabra de Dios. Dice así: el primer día de la semana, que como le expliqué corresponde a nuestro actual domingo, muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. ¿Sí? El anuncio que dan estos ángeles, entendemos que es así. El anuncio que dan estos ángeles dice: ¿por qué buscan al que resucitó? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Sí? Y les dice: ¿no se acuerdan lo que les dijo? Entonces, claro, nosotros debemos acordarnos de las palabras de Cristo Jesús, ¿sí? De que no solo que Él vive, está a la diestra del Padre, está por venir, y yo cada vez que veo las noticias, digo, cada vez le veo más cerca a mi Señor Jesucristo, y gloria a Dios por eso. Dice: pero por favor, no busquen entre los muertos al que vive. Va a ver por qué me permití ponerle yo este nombre a esta pequeña charla, a esta prédica. Y lo puse obviamente entre signos de interrogación. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Porque esto no solo es una expresión que dijeron aquellas mujeres que fueron a ungirle y se encontraron con el sepulcro vacío, ¿sí? Sino que es una expresión que a su vez tiene que ser una realidad en nuestras vidas. ¿Por qué?
¿Cuántos de nosotros hemos sido bautizados por inmersión en las aguas? ¿Sí? Ya. Entonces, permítame recordarle un texto uno de los tantos textos que se usa para dar la charla previa al bautizo, ¿sí? Y le voy a dar lectura. Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 14. Yo le decía, a partir de la resurrección de Cristo Jesús, esta palabrita de resurrección comienza a ser hablada nuevamente, comienza a tomar relevancia esta palabra, comienza a ser usada esta palabra, no solo porque se recordaba la victoria sobre la muerte. ¿Dónde está muerte? Tu aguijón, ¿dónde su sepulcro tu victoria? ¿No? Hablando de la resurrección, sino que es muy usada para exhortarnos a nosotros, a los cristianos, a los que le seguimos, a los que le anhelamos, a los que queremos y aguantamos lo que venga con tal de no desapegarme de mi Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Entonces dice así, Romanos 6 del 1 al 14 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, nosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué dicen estos maravillosos versículos? Estos versículos lo que nos están diciendo es que hay una semejanza entre lo que Cristo hizo para pagar, para redimirnos, ¿sí? Y una semejanza con nosotros, ¿no es cierto? Dice que nosotros estábamos muertos de nuestros pecados, que el pecado se enseñoreaba de nosotros, o sea, nos revolcaba las veces que quería, manejaba nuestras vidas, no necesariamente estar endemoniados, que el diablo entre en nosotros, no necesariamente, pero el enemigo hacía lo que le placía, sí, nos hacía pecar, nos hacía reaccionar mal, nos hacía, qué sé yo, corruptos, inmorales, injustos, hipócritas, vaya usted a saber todo lo que el diablo hizo, sí, y nos tenía muertos de nuestros delitos y pecados. Dice que nosotros, al identificarnos con Cristo Jesús, sí, nos identificamos en su muerte, sepultura y resurrección. Es decir, así como Él murió para pagar el precio del pecado, nosotros tenemos que morir al pecado. El pecado ya no puede señorearse de nosotros, sí, el pecado ya quedó lejos de nosotros, ya no tiene potestad en nuestras vidas, en nuestro cuerpo ya no tiene potestad, porque ahora nuestro cuerpo y sus miembros son presentados como instrumentos de justicia, dice. Cristo fue sepultado, nosotros también sepultamos esa vida pasada, ya nada tiene que ver, ¿sí? Los que me conocían antes, ¿no? Que el Santiago así, que el Santiago asado, este Santiago es asado, cocinado, y un currículum por demás vergonzoso, bochornoso, sí, dice, eso ya quedó sepultado. Y así como Cristo resucitó, nosotros tenemos que resucitar a vida nueva, ¿sí? De tal manera que a veces cuando nosotros conversamos con algunas personas, ¿no? Yo le digo porque esto me pasaba a mí, oye, últimamente ya no, gracias a Dios tengo más tiempo de ser cristiano que el que tuve de no serlo y que fui muy religioso, ¿no?
Entonces a veces conversamos, dice, oye, ¿vos creerás en estas cosas? ¿No? De hecho, yo escuché, a propósito de las noticias de la geopolítica mundial, escuchaba a los, no sé si ustedes han oído hablar, a los cristianos sionistas. Bueno, los cristianos sionistas son gente que cree que el Israel, el que está allá en la franja de Gaza, es del pueblo de Dios. Y eso es una equivocación total, ¿no es cierto? El pueblo de Dios no puede hacer lo que hace, lo que está sucediendo ahorita en Israel, y no quiero entrar en detalles, ¿no es cierto? Pero entonces, ¿qué es lo que ellos piensan? Ellos piensan que ese Israel, el que mata, el que asesina, el que aceptó de plácemes la ideología de género, es el pueblo de Dios, y por lo tanto Dios le respalda, y eso no puede ser así, jamás, ¿no es cierto? El Israel espiritual, ese sí es su pueblo, que somos nosotros, que recibimos la bendición precisamente por la negación de los judíos. La bendición alcanzó a los gentiles, que somos nosotros, los no judíos, y gloria a Dios por eso. Entonces, la palabra nos dice que efectivamente nosotros debemos haber muerto al pecado, que hemos resucitado en Cristo Jesús y que hemos resucitado a vida nueva. Digo, cuando conversamos con algunas personas, nos dicen, oye, ¿tú creerás en todas esas cosas? A propósito de esto de la Semana Santa. Entonces había un comentario, digo, en la geopolítica de personas que comentan desde distintas perspectivas y decían, están algunos, dice, creyendo que ese Israel es el respaldado por Dios y que va a venir, dice, un Redentor y que les va a llevar a ellos y va a dejar aquí a los pecadores. Sí, a son de burla decían eso, ¿no? Y claro, es gente ignorante, es gente que no conoce. Yo aprecio mucho sus criterios, su conocimiento de la historia, etcétera, etcétera. Pero de ahí a que se vengan a burlar de mi Señor, tampoco, ¿no? Entonces nos creen que somos tontitos, y vos creerás que en realidad resucitó. Pero sí, en el Discovery Channel dicen que encontraron un día un sepulcro, pues con 4 cadáveres, ¿sí? En el sepulcro en el que supuestamente le enterraron. Y ahí estaban 3 mujeres y Jesucristo. ¿Sí? Entonces era Jesucristo y sus mozas, en otros términos, blasfemos, herejes, perversos, que si no se arrepienten, bien merecido tendrán juzgar la santidad de mi Señor Jesucristo. Y claro, hay un montón de comentarios, ¿no? Entonces, ¿cómo les demuestro que Cristo resucitó? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo les demuestro que Cristo resucitó si son necios, si tienen sus mentes entenebrecidas, si son torpes? ¿Cómo les demuestro que Cristo resucitó? Fácil. Mostrando que nosotros hemos muerto al pecado y que tenemos una vida nueva, es decir, que nosotros hemos resucitado en Cristo Jesús, porque juntamente con Él morimos al pecado, sepultamos nuestra vida pasada y hemos resucitado en Cristo. Oye, ¿y vos creerás esas cosas? Claro que yo creo. ¿Y por qué crees? Mira mi vida. ¿Tú crees que yo soy el mismo de antes? ¿Tú crees que yo sigo con el vocabulario de antes, con las conversaciones de antes? ¿Que soy el perverso de antes? ¿Que soy el malvado de antes? ¿El corrupto, el inmoral, el falso, el fornicario, el idólatra, el borracho, el mentiroso? ¿Tú crees que soy? Sí, porque Cristo resucitó y yo he resucitado. Mira, así que si tú me vienes a buscar, veámosle al Santiago, ¿no? Que era el importante en las fiestas, porque era el payaso y con 3 tragos adentro era una bestia, ¿no es cierto? ¿Qué les vamos a responder nosotros? Les vamos a responder, oye, ¿por qué quieres buscar entre los muertos al que vive? Yo ya no estoy muerto en mis delitos y pecados. Yo ya no estoy muerto en esa vida pecaminosa, perversa, dañada. Si me quieres buscar, búscame entre los vivos. ¿Ya? ¿No quieres encontrar a Cristo Jesús? No lo hagas. No sabes la condenación que te acarrea. Pero si me buscan a mí, si le buscan a usted, que se den cuenta que no nos van a encontrar, que ya no existimos más, que no pertenecemos ni a ese mundo, ni al pecado, ni que estamos viviendo en las concupiscencias del pecado, ¿sí? Que nos busquen entre los vivos, ¿sí? Que no nos busquen entre los muertos. Entre los muertos está la jorga de amigos, está la gazada, tristemente está alguna familia, entre los muertos, ahí, ellos siguen deleitándose del mundo, pero nosotros el pecado ya nos enseñorea. La gloria, la honra y el reconocimiento y toda alabanza al que tiene imperio y potestad, mi Señor Cristo Jesús,
que nos hizo renacer juntamente con Él. Por eso la palabra nos advierte, y con esto concluyo, la palabra resucitar luego ya no está encaminada a recordar a Cristo Jesús, sino a exhortarnos a nosotros. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 3, versículo 1 dice que si nosotros verdaderamente hemos resucitado en Cristo Jesús, busquemos las cosas de arriba. Que si yo verdaderamente he resucitado, sí, entonces debo tener vida nueva. Si yo verdaderamente he resucitado, entonces mi condición de vida es nueva. ¿Sí? Ahora, mi deleite ya no está en el pecado, mi deleite ya no está en la inmoralidad, mi deleite ya no está en las conversaciones perversas, mi deleite ya no está en la injusticia, mi deleite ya no está en vengarme. Ahora mi deleite está en agradarle al que vive y al que vive por siempre, Cristo Jesús, el Rey de Gloria. Dele un fuerte aplauso al Señor, porque Él es digno de gloria, de honra, de alabanza, de adoración. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: amén. Poder es inigualable, tu amor jamás se apagará. Mi deseo es honrarte, contigo tengo paz. Todo lo puede tu amor, todo lo mueves con tu mano para dar bendición.